Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, acá estamos nuevamente en estos espacios que hemos empezado a compartir desde Webdor con todos aquellos que tienen, que nos otorgan el privilegio de confiar en nosotros para construir experiencias de aprendizajes con sus colaboradores en sus empresas y demás. Y cuando pensamos en el webinar, cuando tenemos el webinar pasado y pensamos en qué íbamos a hablar o de qué íbamos a hablar en nuestro próximo encuentro, surgió algo que era un poco como más genérico, no era tan específico de alguna cosa como fue la otra vez Moodle o como puede ser hacer un storytelling, sino que tenía que ver con una consulta que nos llega muchas veces a nosotros en la empresa respecto de las formaciones, y es cómo obtener compromiso en la formación de los colaboradores de una empresa y asegurar la retención del aprendizaje, sobre todo en momentos como este, donde todo pasa por la virtualidad. Estudiamos online, tenemos meetings online, ayudamos a nuestros hijos online, hacemos las compras online. Digo, es todo estar todo el tiempo conectados. Entonces, generar una formación que tengamos que hacer o que sea quizás mandatoria o necesaria para informar a nuestros colaboradores de modificaciones, de cosas nuevas y demás, también online, es un gran desafío. Si es pensar cómo hacemos para que ellos acepten ese desafío. Y de ahí surgió el tema. Entonces, empezamos a hablar de esto de la empresa social en un mundo disruptivo. ¿Por qué hablamos de la empresa social? Porque nos pareció un poco de que una de las grandes cosas que fue cambiando en estos últimos 2 años a través de la pandemia y demás, es que esto de la empresa social de lo que uno comparte en una empresa, el cuchicheo, si se quiere, entre los escritorios, el compartir a un compañero de trabajo, yo lo hago de esta forma porque me sale más rápido, o de esta forma el sistema responde mejor o lo que sea, todas esas cosas dejaron de existir ahora, porque estamos en un mundo disruptivo donde cada uno está en su burbuja, en su casa, en su computadora, más allá de que estamos como volviendo a la normalidad y demás, eso es algo que está ocurriendo. Digamos que tuvimos que adaptarnos a lo que es el cambio digital, que se veía como algo que sí venía, como algo que se estaba implementando. Esto del teletrabajo también muchas empresas lo venían implementando con algunos días de teletrabajo, etcétera, etcétera. De golpe tuvo que ser para todos, de un día para el otro, tengan las capacidades que tengan, la conexión que tengan, o como sea que esté funcionando, ¿no? Y la formación entró también dentro de esto. Entonces, la gran pregunta o el desafío en este punto pasa por esto. ¿Cómo generamos capacitaciones que sean de alto impacto, que motiven a quienes deben realizarla y que además permitan que nosotros midamos la retención del aprendizaje por parte del colaborador, siendo que está esta capacitación inmersa como en el cotidiano, como en algo más, ¿no? Porque por ahí cuando nosotros estábamos en la presencialidad, nos ocurría poder brindar capacitaciones presenciales donde hacíamos cosas más disruptivas, no sé, encuentros donde había juegos, donde los equipos competían y en función de la competencia se iban dando aprendizajes, donde la colaboración entre los miembros del equipo, el conocer gente nueva, todo eso motivaba y todo eso llevaba a generar un entorno de aprendizaje donde a uno le quedaba el concepto básico y eran como de alto impacto. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer esto en un entorno virtual, que es el mismo entorno donde hago el Zoom con el jefe, hago el Zoom con el cliente, hago el Zoom con la maestra de mi hijo, hago el Zoom para encargar la verdura en la verdulería, hago el Zoom, digo, era o es
un gran desafío. Y además es un desafío que vino para quedarse, porque si bien muchas cosas están volviendo a la normalidad, estamos viendo que en las empresas mucho de lo que se adquirió ahora, de lo digital, del trabajo desde lo digital, del poder tener días de home office y evitar traslados y un montón de cosas, vino para quedarse. Pero también sabemos que hay muchas cosas que están apareciendo, regulaciones nuevas, protocolos a seguir, nuevas formas de trabajo, etcétera, que cambian constantemente y que también la tenemos que transmitir. Entonces, ahí está este entramado y de ahí surge un poco este tema que hoy planteamos, ¿no? El desafío de generar capacitaciones con estas características. Y cómo estas capacitaciones que hay que transmitir de manera obligatoria en muchos casos, como decías recién, regulaciones que sí o sí toda la compañía tiene que capacitarse en alguna normativa nueva o en algo, bueno, ¿cómo hacer para que en vez de que sea obligatoria, uno la haga con gusto, ¿no? Y realmente se enganche y tenga ganas de realizarla y de aprender, y que no sea solo para cumplir. Voy a citar a alguien que no podía no estar en una presentación donde hablamos de innovación, donde Steve Jobs, que dice, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Y esto lo puse cuando hablábamos con Vale de armar la estructura del webinar y fuimos coordinando los contenidos con ella y con el equipo y demás, decíamos, ¿cuánto hoy tenemos que valernos de la innovación, no? Hay tantas estrategias que podemos utilizar y que las desaprovechamos. Nosotros vemos muchas veces esto de necesitamos generar una formación y que sea así. Y lo importante es que salga la formación, pero no pensamos en la innovación porque a veces la innovación implica tener a lo mejor, no sé, un foro de debate donde tiene que haber un tutor. Y no, ya que haya un tutor es algo que complica. O le decimos, bueno, una de las técnicas que hoy vamos, que ya vamos a avanzar un poquito más en eso, ¿no? Pero una de las técnicas que podemos utilizar es el aprendizaje social. Bueno, pero el aprendizaje social tiene que estar seguido o tiene que ser seguido por alguien. Otra de las técnicas que podemos utilizar es la gamificación. Sí, pero ¿cómo? Bueno, digo, si la innovación, si no estamos dispuestos a traer innovación, vamos a terminar cayendo en un espacio donde lo único que vamos a hacer es colgar un PDF, que es lo mismo que tirar un escrito en un escritorio que nadie lee. Por eso es que nos gustaba citar esto de lo importante de la innovación y entender que la innovación tiene un papel sumamente importante en las prácticas que pensamos para lo que es la formación. Y algunos pueden pensar que cuando hablamos de que hay que hacer aprendizaje social, que hay que hacer foros, que hay que hacer espacios colaborativos y todo esto que fui contando y que fui diciendo, etcétera, dice, bueno, puedo no capacitar, pueden no capacitar. Ahora, ¿qué pasa si no capacitamos? Sabemos que uno de los grandes riesgos de la no capacitación es la desmotivación del empleado. Y un empleado desmotivado implica rotación del personal, implica no estar alineado a los objetivos de la organización, implica no hacer a la organización más competitiva. Entonces, ¿de verdad es un negocio quedarme con no innovar por no poner un tutor o por no invertir a lo mejor un poco más al principio en la generación del contenido? Digo, esto es una pregunta abierta a todos, ¿no? Entonces, yo acá marqué algo que por ahí no debería ser así, pero lo marqué en rojo y en verde para decir esto sí, esto no, porque la verdad es que hablando de esto, de lo que pasa con, con el peligro de la no capacitación, es que las compañías que consideran la capacitación como un gasto innecesario son las que terminan cayendo en todo esto que hablábamos antes, ¿no? La capacitación no es un gasto. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Capacitar es una inversión.
¿sí? Que puede potenciar el desarrollo del personal y llevar a que logremos los objetivos de la organización. Ese es el primero de los puntos importantes que a mí me gusta resaltar o que yo quería resaltar en este slide, ¿no? Los programas de formación profesional constituyen una de las inversiones más rentables, pues cuando la organización invierte en lo que es la formación, lo que nosotros hacemos es potenciar la competencia, la competencia en el mercado, distinguirnos del resto de nuestros competidores, poder retener al personal que es de valor para nosotros. Podemos sumar el hecho de que las personas se pongan la camiseta de la organización, que no hay nada como eso, ¿sí? Eso nos asegura un montón de cosas. Como decía, la importancia de la capacitación, fíjense, aumenta la productividad, la calidad, la rentabilidad, disminuye la rotación del personal. No hay cosas negativas en eso. Entonces hablábamos de un desafío de crear capacitaciones de alto impacto que les den ganas a los colaboradores de participar de esas capacitaciones y que además aseguren de alguna forma la retención del conocimiento. En este punto, lo que yo estoy diciendo es que lo que tenemos que generar es una experiencia en la persona que hace la capacitación. Se llama experiencia de aprendizaje. Y hablando de experiencia, grábate esto en la mente: experiencia de aprendizaje. Esta es la tendencia más clara en el mundo del e-learning: proporcionar al alumno cada vez mejores experiencias de aprendizaje y más personalizadas. Hasta ahora el perfil de alumno que mayoritariamente accedía a la formación online era un perfil bastante autodidacta, pero ahora que ya ha habido una generalización en su uso, cobra especial importancia tener en cuenta los diferentes modelos de aprendizaje y las metodologías que nos proporcionan las teorías de aprendizaje probadas. En otras palabras, el público se va a volver cada vez más exigente y solo las formaciones que evolucionen a ofrecer una experiencia que favorezca el aprendizaje y la obtención de resultados por parte de los alumnos sobrevivirá. Ya no es suficiente con proporcionar la mejor información bien estructurada, cada vez cobra más importancia facilitar una ruta clara y precisa que motive a los estudiantes. Entonces, como decíamos recién, lo importante es esto de generar la experiencia de aprendizaje. Dentro de esta experiencia de aprendizaje, más allá de cosas que vamos a ver en un ratito muy chiquitito, hay cosas interesantes como decir que las compañías empiezan o las organizaciones empiezan a involucrar a los altos mandos de las compañías para generar una cultura de aprendizaje, que la tendencia es a aumentar la inversión en aprendizaje, que se generan estos aprendizajes a través de canales online, optando por plataformas que sean accesibles y usables, y las experiencias formativas personalizadas están cobrando mucha importancia. Cuando hablamos de experiencias formativas personalizadas, estamos hablando de experiencias o trayectos de formación adaptados a las personas. Cuando yo entro a una organización, normalmente mi líder genera como lo que va a ser mi ruta dentro de la organización y yo tengo opciones para ir tomando y en función de esas opciones de capacitación puedo ir accediendo a nuevos puestos y a nuevos lugares, ¿no? Y esto tiene que ver con la capacitación personalizada. Poder detectar si un colaborador requiere refuerzo dentro de un tema y poder ofrecerle una capacitación a él y no que salgan capacitaciones masivas y que sea para todo el mundo. Ahora, ¿creen ustedes que existe una receta para crear estas experiencias de aprendizaje? Si alguien tiene una respuesta diferente... Mila y Sandra dicen que no. Bien. Mila dice que cada público es diferente. Claudia dice que piensa que es una técnica. Mila dice que depende de quién va dirigido.
Bien. Soledad dice que todo va cambiando. Así es. Entonces, no hay una receta. Pero, si bien no hay una receta, sí hay ingredientes. Hay ingredientes que se combinan en mayor o menor proporción y de diferentes maneras para lograr resultados distintos, pero vamos a ver de estos ingredientes algunas características particulares. Sí, perdón. Marcial dice, no creo que haya una receta, pero sí puede establecerse un marco de trabajo para lograr la personalización. Bien, sí, vamos a ir, en las siguientes diapos vamos a ir armando como este marco, ¿no? Que tiene que ver con qué cosas, yo lo llamé ingredientes en esto, ¿no? Pero qué cosas pueden o tienen que estar en este marco para poder generar esta experiencia diferente en los usuarios finales, ¿no? Sí. También Martín opina que cada uno tiene una necesidad y un tiempo diferente. Tal cual, tal cual. También está contemplado en estos ingredientes. Podemos hacer un bizcochuelo o podemos hacer una torta en taza. Este ejemplo es muy casero, porque mi hija ahora está con las tortas en taza, que en 2 minutos me trae una torta para merendar, o un bizcochuelo que puede tardar 1 hora y pico en hacerlo. Eso es un rapid learning, la torta en taza. Claro, tal cual, tal cual. Exactamente. Entonces, decía que más allá de cómo los combinemos y de cómo funcionen, sí tenemos esto, contenido, diseño, interacción, juntos van a formar la experiencia de aprendizaje. Pero vamos a ver qué cosas hay dentro de estos elementos. Respecto de los contenidos, básicamente el contenido tiene que proporcionar la información y la pauta necesaria para desarrollar una habilidad rápidamente. Esto está un poco de la mano de lo del bizcochuelo, ¿no? Basta de estos cursos súper largos, extensos, que la gente se aburre, que lo tiene que hacer durante 10 días. La idea es trabajar con piezas cortas que dan respuestas específicas a situaciones especiales. El promedio de atención que tiene una persona delante de la computadora es de 10 a 15 minutos. Sacando lo que pase después, porque trabajamos, pero sí, de concentración pura para aprender algo, estamos hablando de 10-15 minutos. Para absorber el conocimiento de manera eficiente. Y esto tiene que ver con lo que se llama microaprendizaje. El microaprendizaje son píldoras muy chiquitas de conocimiento, entre 10 minutos, 15, en general mucho menos, que lo que hacen es abordar un contenido específico de manera tal de que la esencia de ese contenido yo la pueda inmediatamente catalizar, ¿sí? Incorporar. Ojo que el microaprendizaje no implica tener un curso de 8 unidades y decir, bueno, lo divido en 8 cursitos chiquitos, porque en realidad eso es fraccionar contenido, no es microaprendizaje. El microaprendizaje es una píldora que en sí misma ya me da un resultado. Para que estemos claros en esto, como por ahí yo no quería, y lo hablábamos con los chicos del equipo, no queríamos que esto sea solamente una exposición teórica, vamos a ilustrar con ejemplos reales, son ejemplos que desarrollamos desde WebDoc para algunos de nuestras organizaciones amigas, organizaciones que confían en nosotros. Entonces, le voy a mostrar un primer ejemplo de microaprendizaje. La UIF prevé promulgar este año una nueva normativa para tarjetas de crédito, de la cual Naranja ha sido protagonista. Esta normativa delega en el órgano de administración una mayor responsabilidad respecto de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La nueva resolución tendrá un enfoque basado en riesgos e incorporará los siguientes cambios: aceptación del legajo digital, aceptación de clientes de manera no presencial,
La entidad deberá realizar una autoevaluación de riesgos para cada una de las líneas de negocio, considerando los siguientes factores: zona geográfica, productos y/o servicios, canal de distribución, cliente. Se incorpora la figura de un revisor independiente que evaluará el programa de prevención. Solicitud de menor documentación a titulares. Actualización de legajos de clientes periódica en función al riesgo del mismo. Posibilidad de constituir a un oficial de cumplimiento corporativo. Posibilidad de celebrar acuerdos entre entes de un mismo grupo que se encuentren alcanzados por distintas normas emanadas de la UIF que les permitan compartir legajos de clientes. Incorpora a los agrupadores como sujetos obligados. Este año estaremos muy entretenidos adecuando Naranja a las nuevas normas. Fíjense, estamos hablando de 1 minuto 30. Esto es microaprendizaje. Se explica que hay una nueva normativa, que hay que cumplir, que tiene que ver con lo que es lavado de dinero, que esta empresa Naranja está involucrada, que desde que seguramente se van a estar aplicando nuevas normativas, por eso termina con va a haber, vamos a estar ocupados en esto, porque claramente después esto sigue con otras píldoras de microaprendizaje, y cuando hablemos de un documento en particular, habrá una píldora sobre ese documento, y no siempre el microaprendizaje es video. Eso también es tenerlo en cuenta, ¿no? El microaprendizaje puede ser video, puede ser algo interactivo, puede ser un juego, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero era como para darles una idea. Veamos otro que tiene que ver con una normativa, también es de Naranja, pero en este caso habla de seguridad, no, es igual, de largo. Sismos. Si sentís que se te mueve el piso, prepárate para saber cómo actuar. Seguí las medidas de seguridad que te mostramos a continuación. Durante el episodio, permanece dentro del local o edificio. No intentes evacuar. Mantén la calma y ayuda a las personas que lo necesiten. Mantenete alejado de ventanas, objetos colgantes, frentes vidriados o estructuras que puedan quebrarse. No utilices los ascensores y escaleras. Ubícate en zonas seguras previamente identificadas. Debajo de marcos, vigas, columnas o abajo de una mesa en forma fetal, cubriéndote la cabeza con los brazos. Después del episodio, no enciendas las luces ni uses aparatos eléctricos hasta asegurarte de que no hay fugas de gas. Escucha los reportes e indicaciones de las autoridades locales. Si Defensa Civil indica que es necesario evacuar, mantén la calma y con cuidado dirigite al punto de reunión preestablecido. Espera que el edificio o local sea revisado estructuralmente por un referente de Naranja antes de volver a ingresar. La prevención y el autocuidado son las herramientas más eficaces a la hora de enfrentar una situación de este tipo. Bueno, no hay mucho más que agregar, es más o menos lo mismo que contaba antes. Y sí puedo dar como una introducción en este punto a lo que viene, que tiene que ver un poco con el diseño. Sismos. Diciendo, viene el aprendizaje social, pero bueno, sí marco lo del diseño, que tiene que ver con esto que decíamos recién, de cómo está presentado. Yo podría haber presentado la infografía que vimos al final, recién de Sismos, o toda esta animación que seguramente el impacto que genera es diferente. Bueno, decíamos que en los contenidos, en un momento hablamos de lo que era el aprendizaje. ¿Se acuerdan cuando yo empecé y dije esto de lo disruptivo en la empresa social? Porque no teníamos esto del compartir, básicamente, ¿no? Este contenido que se genera entre los usuarios y que normalmente, o que suele ser a veces mucho más rico que uno que podemos bajar, ¿no? Porque tiene que ver con la experiencia de años a veces de trabajo y demás.
Y muchas veces llevar este aprendizaje social a un curso de formación es resistido de alguna manera. A veces puede ser por desconocimiento, a veces puede ser por falta de recursos, pero nosotros intentamos que nuestros clientes apliquen aprendizaje social, porque realmente genera o enriquece las formaciones de una manera increíble y sobre todo en este contexto donde todos nos sentimos aislados, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos usar el aprendizaje social? Foros. En los foros podemos compartir, generar comunidad, hacer trabajos grupales, motivar a los estudiantes a participar, y es un recurso que cualquier plataforma de formación trae. Otra cosa que podemos hacer son incorporar clases en vivo, más allá de que tengamos microaprendizajes, que tengamos video, que tengamos el foro, puede haber un encuentro síncrono con el docente que nos permita a nosotros trabajar en un encuentro donde vea a mis compañeros, donde podamos compartir alguna experiencia, alguna situación, resolver juntos o debatir sobre un caso. Otra de las cosas que usamos en el aprendizaje social, y sobre todo cuando el público es mucho más joven o es muy joven, es el trabajo en redes sociales, ¿no? Van a ver que hay muchas compañías que hoy, muchas organizaciones que hoy en sus redes sociales están generando aprendizaje, formaciones, ¿no? Con tutoriales, con generación de comunidad, investigaciones, etc. Quería compartir con ustedes este videíto que ahora voy a poner, que habla un poquito de esto del aprendizaje social y de cosas que podemos hacer en este contexto. Pero entonces recordemos primero esto que decía, el aprendizaje social se puede dar fácilmente con herramientas muy sencillas. Puedo crear un grupo de Facebook cerrado y ahí generar debates, compartir con los alumnos, generar la comunidad. Puedo agregar un foro al LMS. Puedo permitir que los estudiantes comenten su progreso o generen en las redes sociales con un hashtag el seguimiento a un estudio. Puedo organizar eventos online para fomentar la interacción. Puedo hacer encuestas, por ejemplo, en las redes sociales. Puedo integrar el mentoring en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo vivimos este aprendizaje social dentro de un contexto de e-learning donde no hay un contacto físico entre las personas que están tomando el curso? Hay muchas formas de no perder esta parte social del aprendizaje, por eso no debemos de tener miedo. Podemos poner desde las cuestiones más semejantes a lo que sucede en la parte presencial, que serían aulas virtuales síncronas, donde hay un moderador, los alumnos preguntan, interactúan en tiempo real. También podemos aprovechar herramientas como son los chats, los foros de asesoría, foros de debate. Se puede ir generando comunidad a través de la creación de blogs o de wikis. De igual forma, podemos hacer uso de las redes sociales, como es el Facebook, y hacer un grupo privado, o podemos usar Twitter y hacer un hashtag que nos permite ir socializando el aprendizaje. Se pueden hacer trabajos en equipo y hay muchas herramientas tecnológicas que hoy facilitan la comunicación y principalmente acortan las distancias. Algunas cifras muy interesantes en torno al aprendizaje social que salen publicadas por Shift eLearning en una encuesta realizada en el 2014 por el grupo Brandon Hall, encontró que el 73% de las empresas querían aumentar su enfoque en el aprendizaje social. Más del 60% quería que los trabajadores interactuaran con los recursos de aprendizaje diariamente. Y al mismo tiempo sabemos que los millennials, la generación Z, hoy en día prefieren experiencias de colaboración. Matt Powell, en Learning Technology Trends, menciona que el 82% de las empresas que aplica el aprendizaje social desean aumentar su uso en un futuro. Esto significa que les está funcionando. La finalización del curso aumentó en un 85% en HBX, que es una iniciativa de educación en línea de Harvard Business School, cuando introdujo el aprendizaje social. Creo que con estos datos nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene el aprendizaje social y que sí puede ser implementado
estamos claros con el aprendizaje social. Entonces, de contenidos vimos esto de trabajar el microlearning, de ver cómo trabajamos los contenidos de una forma más corta, algo que sea más llamativo, que vaya como al hueso, diríamos nosotros, cómo incorporar esto que se da normalmente en una situación presencial y que por ahí enriquece el aprendizaje. Y ahora vamos al diseño. El diseño lo vimos en todos los ejemplos que pasamos hasta ahora y lo vamos a ver en otros ejemplos que voy a mostrar dentro de un ratito, pero la idea es que la imagen, como decimos siempre, una imagen vale más que 1000 palabras y elegir un buen diseño en la era de la imagen nos genera o nos asegura tener un buen resultado, ¿sí? El diseño debe estar a la altura de las expectativas de los usuarios. Usar un PowerPoint es usar algo de los 90, por más que lo estamos usando ahora en esta presentación, digo, pero una cosa es una presentación conmigo disertando o con otra persona disertando, y otra cosa es un usuario solo aprendiendo en una plataforma viendo un PowerPoint. ¿Sí? A eso quiero hacer referencia. Es importante tener en cuenta los factores de interactividad, atractivo visual y la experiencia del usuario para generar esto que hablábamos hace un ratito de la experiencia de aprendizaje. Bien, creo que en esto no hay como mucho más que agregar. Sí voy a mostrar unos ejemplos de diseño. Fíjense que hablamos tienen que ver con diferentes cursos y diferentes formatos. No sé, vale un si... comentario que hace Mila y dice que, tal como mencionaban en el video, los millennials o generación Z somos individuos sociales que buscan interactuar siempre. Y eso, la sincronicidad, aunque sea un encuentro semanal, aunque más no sea, siempre viene bien, ¿sí? Porque uno, cuando se da cuenta, está trabajando con personas a lo mejor desde hace un año que nunca vio en vivo y en directo, más allá de tener una pantalla en el medio, ¿no? Y sin embargo uno puede armar un buen equipo, tanto sea para estudiar como para trabajar. No sé, Vale, si vos, como especialista de la parte de diseño de la empresa, querés agregar algo sobre esto. No mucho, es bastante claro. No, el diseño puntualmente tiene que respetar como varios puntos, ¿no? Primero, ¿a quién va dirigido? ¿Sí? Una capacitación, por ejemplo, estamos viendo el de abajo a la derecha que tiene la palabra inflación. Por ahí no es lo mismo una capacitación sobre moneda o sobre inflación para gerentes de banca que, como en este caso, este diseño está realizado para un grupo de adolescentes que está aprendiendo a manejar sus propias finanzas. ¿Sí? Entonces, la estética, los personajes que se utilizan, el tipo de ilustración y demás, siempre tiene que ir pensado hacia el público a quien se dirige. Eso por un lado. Y por otro lado también, respetar o utilizar ciertos elementos, en el caso de las empresas, de la empresa que está brindando la capacitación también, ¿sí? La imagen institucional, que sea algo que al margen de la ilustración que se use, esté la capacitación en un entorno donde se interprete y se sepa realmente quién es el que le está brindando esa capacitación, o sea, no despegarse 100% de la institución o de la fundación o de la empresa o de la compañía que está brindando la capacitación también. Y por supuesto, que tenga que ver con el tema, ¿no? de que se está tratando. Ok, perfecto. Bueno, y como decía Dante recién, la interacción, que era la otra pata de esta receta, es sumamente importante, pero sumamente importante, porque la interacción es la que permite que yo no sea un usuario pasivo leyendo una hojita y aburriéndome delante de la pantalla, ¿no? Y esta interacción tiene que ver con muchas cosas. Desde, a ver, por ejemplo, vuelvo hacia atrás y acá en la pantalla donde ustedes ven los 12 principios ágiles, en el interactivo que está programado, si yo cliqueo sobre cada uno de ellos, esta tarjetita se da vuelta
y veo la explicación de la tarjetita, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es interacción también. Lo mismo pasa acá, donde habla del sector agropecuario. Si yo voy haciendo clic en los botoncitos, esto es un slider que permite que yo vaya avanzando hacia otros espacios, ¿no? Pero nosotros queríamos nombrar un ítem que es la gamificación en e-learning, que es un ítem que está muy, muy de moda y que a nosotros nos interesa mucho aclarar algo que a veces no está tan claro para algunos de nuestros clientes, y nosotros queremos hacer una diferencia. A ver, gamificación o serious game o game-based learning no es que voy a hacer un juego como un Flipper, como un Minecraft, como no sé, como Como un el Super Tetris, Mario que está en pantalla. como el Super Mario, sí, que está en pantalla, sino que voy a usar elementos de los juegos para motivar. Acá volvemos al tema de la motivación, ¿bien? Entonces, por ejemplo, generar elementos que permitan decir, bueno, pueden contestar una trivia por grupos, compitiendo a ver qué grupo gana, si el sector de compras o el sector de ventas. Al que gana tiene medio día libre. O puedo generar un ranking y los voy mostrando como si fueran, no sé, el empleado del mes. Miles de cosas, ¿no? De gamificación. O puedo hacer que la pantalla sea toda una metáfora y que tenga que ir descubriendo diferentes elementos para poder completarlo, y el que lo hace en menor tiempo tiene X reconocimiento. Tiene que ver con usar elementos que son propios del juego, pero no significa que todo es un juego. Nosotros ahora voy a compartirles para que ustedes puedan jugar un ratito, si quieren, 2 experiencias que hicimos. Uno para, no sé si Sol está conectada, ¿vale? Creo que la había visto entrar. Sí, pero no la veo ahora. No sé si Ah, se habrá... ok. Bueno, uno de los primeros que vamos a mostrar es, por ejemplo, hay un juego que hicimos para Junior Achievement, un programa que hicimos para Junior Achievement Chile. Tiene un montón de contenido. Hay video, hay microlearning con video. Hay algunos contenidos que tienen que ver con narrativa y hay otros elementos que son juegos. Entonces ahora le vamos a compartir, Gustavo va a ser el encargado, les va a pasar una URL de este primero, que es construir tu propio avatar. Que esto, para alguien que está empezando a hacer una capacitación, decir, construyo mi avatar, que después me va a acompañar durante toda la capacitación y va a ser el que me va a dar consejos, me va a dar devoluciones, etcétera, ya lo genera de una forma diferente. Sobre todo si estamos hablando de gente más chica. Esto era para público adolescente. Lo que hacía era que cuando iniciaban veían esta parte que están navegando ustedes ahora, y a lo largo de la capacitación, o a medida que los alumnos iban avanzando en el programa, iban descubriendo habilidades, fortalezas, valores, intereses. Entonces, de acuerdo a con qué habilidades o con qué valores o con qué características se sentían identificados, se le agregaban características al avatar, ¿sí? Al finalizar el programa, todos habían recorrido el mismo contenido, pero su avatar era distinto, ¿sí? Cada uno tenía no solo físicamente distintas características físicas, sino que también tenían diferentes habilidades que habían desarrollado a lo largo del juego. Dentro de este programa, como yo les decía, y Sole, que está presente, lo puede confirmar, el programa tenía muchas cosas. Tenía microaprendizaje, porque había videos cortitos donde definíamos conceptos, teníamos elementos donde el narrador explicaba alguna cosa, y teníamos diferentes juegos, además de todo el avatar. Entonces, todo el programa en sí era motivador, era lo que hacía que uno quisiera seguir estando en el juego, porque, participando, porque siempre había cosas diferentes. Podemos ver el segundo, Gustavo, si querés pasar el link. ¿Cómo le va con el memo test? Y otra cosa que también
me gustaría mencionar, que va alineado con esto que vos decís, Dante, también la generación de estos tipos de desarrollos tiene que ver con la inclusión de todo tipo de personas desde las formas de aprender, ¿no? Desde lo kinestésico, de lo visual, de lo auditivo, porque más allá de que nuestros cursos son accesibles y que se pueden trabajar, se agregan elementos específicos para que lo puedan trabajar personas con problemas auditivos o con problemas visuales, etcétera, también tienen que ver con esto de, si yo soy más visual, seguramente tengo un refuerzo que me lo permite. Si soy auditivo, más auditivo, voy a tener esto del narrador, del complemento de alguna frase que refuerza algún contenido, o si soy kinestésico, esto de estar jugando y haciendo me permite también pasar por el cuerpo esto que estoy experimentando, ¿no? Ahí ya vieron esto de la gamificación. Entonces, bueno, en resumen, tenemos que hay que ofrecer contenido relevante, cortito, reconocer y premiar a quienes completen sus cursos o a quienes trabajen, esto de adaptarse a la audiencia que estuvimos hablando, crear recordatorios, esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la deserción, ¿no? El hecho de poder decir, hace tanto que no entras a la plataforma. Disparar un mail o un push, si es una app, recordando esto. Poner límites de tiempo para el cursado, de manera tal de que no me duermen que, total, tengo un año para hacerlo. Elegir un buen diseño, que ya lo hablamos. Generar movimiento, que también lo hablamos. Apostar por el microlearning. Y lo último, analizar los resultados. El análisis de los resultados básicamente tiene que ver con poder medir qué es lo que está pasando con lo que estamos ofreciendo. Bueno, dentro de las ideas que tengo para compartir, ya casi todas las vimos. Esto de videoconferencias, microlearning, mobile learning, estas son infografías que son de la web, así que todos la pueden encontrar, realidad virtual, gamificación, inteligencia artificial, etc. Me interesaba pasar a las consideraciones extras y esto de si el e-learning es tan positivo, ¿por qué a veces leemos que hay datos tan negativos o que hay personas o empresas que se resisten a incorporar el e-learning como una forma de capacitación en la organización, sabiendo que hay ventajas respecto de la rentabilidad, retención del personal, de los talentos, etc.? Y quizás tenga que ver con que muchas veces el e-learning se convirtió en una capacitación de actitud pasiva, donde el alumno estaba aislado, leyendo un PDF o un PowerPoint, como hablamos en un momento, o puede ser de que uno piense de que se trata de la tecnología como objetivo y no como la herramienta, y acá es importante entender que lo que nosotros hacemos es pensar, y lo hablo desde lo que pasa en WebDoor, ¿no? Nosotros en WebDoor pensamos qué es lo que queremos lograr, y después nos fijamos cuál es la tecnología que tenemos que utilizar. Si yo me encasillo en esta es la tecnología, quizás ahí esté el problema, ¿no? Entonces, la idea es ver que la tecnología es nuestro aliado. Pensemos qué es lo mejor que podemos hacer y después buscamos la tecnología que seguramente existe para hacer eso. Otra de las cosas es el no aprender haciendo. En este sentido, nosotros hablamos de gamificación y juegos, pero, por ejemplo, en el juego que hablaba Valeria del manejo del dinero, las situaciones que se dan de aprendizaje tienen que ver con hacer cosas que serían de la vida real. Tomar decisiones, por ejemplo, de decir, me voy un fin de semana con mis amigos o guardo el dinero para poder pagar la cuota del curso que estoy haciendo. Y en función de eso voy a aprender porque o voy a perder puntos porque no logro pagar la cuota, o voy a ganar, o puedo intercambiar cosas, bueno, en fin. Aprender haciendo, tomando decisiones y viendo qué resultado pasa, haciendo simulaciones. Cuando hablamos de sistemas, está la simulación de sistemas, etcétera, etcétera. No tener en cuenta el desempeño dentro de la empresa es otro error que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién de
los planes de carrera, ¿no? De pensar cómo esos planes de carrera tienen que ver. Entonces, a mí me gustaría traerles como reflexión, si ustedes han hecho cursos, ¿cuáles creen que han cumplido con estas ideas que estamos planteando, ¿no? En general, los sectores que están más amigados con todo esto en la educación son los sectores de telecomunicación, seguros y finanzas, laboratorios farmacéuticos y retail, que comprueban que la calidad de los objetivos se cumplen en capacitación y en las competencias que adquieren los alumnos, pero necesitan una gestión del cambio en formación constante. Muchas gracias a todos por haber estado, por haberme escuchado, y ahora sí voy a sacar la presentación, así los veo, y si alguien quiere, pues no los había visto en toda la presentación, si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Te sumo un comentario a esto de pensar en hacer carrera dentro de una organización, porque muchos ejemplos de los que vimos fueron como dirigidos a un grupo en particular, como un grupo de adolescentes de un colegio, o cuando hay una normativa general que toda la organización tiene que seguirla. Pero también es importante hacer capacitaciones dirigidas por sectores, ¿sí? A lo mejor no tiene sentido que el sector de producción de una compañía haga una capacitación que tenga que ver con impuestos que solamente le sirve al área contable, ¿sí? Entonces decir, bueno, ahí es cuando se empieza a tornar pesado, decir, uy, me hacen hacer esta capacitación, voy a perder 3 días leyendo o escuchando o estudiando sobre esto, que en realidad yo que vengo a apilar cajas, no me va a sumar. Está bien dar un pantallazo general, porque está bueno que todos los colaboradores estén involucrados en lo que hace la organización, pero por ahí está bueno también reforzar, y para eso aprovechar estas micropíldoras que decía Cris, el microlearning. Sí, bueno, hacemos una micropíldora general para que todos sepamos, bueno, la organización está yendo por este lado. Después otra micropíldora específica para el sector de administración, otra específica para mandos medios, y así. Entonces, habrá sectores que tienen que cursarlas a todas, pero habrá otros con que a lo mejor hacer solo la general es más que suficiente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también cumplimos con algo súper importante, que es la reutilización de los contenidos y dirigirlos especialmente al público que más le interesa, ¿no? Mirá, saludos desde Santiago de Chile, nos dice Julio. Bueno, Soledad también. Y ahí estuve viendo los comentarios de Sole, muchas gracias, Dante, Sole. Claudia, Buenos Aires, Dante. Sole, Bueno, ¿querés hablar? ¿Que levantaste la mano para hablar? Ok, ahí te saco, ahí deberías poder habilitar el micrófono, fíjate. Gracias, Cris, gracias, Vale. Solo para decir que tengo poca internet, así que yo soy buena para hablar también, pero fue un agrado trabajar con ustedes, construimos este programa así, casi lo tejimos, ya, fue una interacción, un ping-pong, y fueron muy generosos al escuchar a nuestra empresa, lo que queríamos, y creo que se logró un excelente producto. Esto les cuento a la audiencia que era un producto destinado para jóvenes, entre 15 y 18 años, y los adultos que han tenido la posibilidad de interactuar con el programa les ha fascinado. Es muy interactivo, muy entretenido, así que no, realmente yo creo que un 100% interactivo. Así que eso era como para mi experiencia, que fue un agrado trabajar con usted, y por eso estoy aquí presente para escuchar las novedades. Así que muchas gracias, Vale y Cris. Gracias, Sole, fue un placer trabajar con vos, con ustedes también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, yo agradecerte, Cris, como siempre, Valeria también a vos y bueno, al equipo. Es muy interesante, yo soy docente, soy profesora y trabajo en nivel inicial y en nivel superior. Tengo un taller de capacitación y como lo mío es exclusivamente trabajar con las emociones, las sensaciones y transmitir desde la corporeidad, por decir de alguna manera, se hace muy difícil dar las clases a través de la virtualidad. Es como que se pierde esto de traspasar la pantalla y poder sentir. Yo trabajo con aromas, con sensaciones, con todo un escenario armado, como decía, no me acuerdo quién, Dante, esto de los escenarios. Aprender a
a estos nuevos dispositivos y armar escenarios nuevos es el gran desafío. Yo sinceramente hace 2 años que tengo mi valija roja, que es mi taller de capacitación, parado, porque es justamente sobre escenarios propositivos en educación en nivel inicial, y no puedo hacerlos, así que estoy pensando cómo poder interactuar para que el otro se involucre, juegue, piense escenarios, se acomode en un nuevo rol como docente, así que bueno, me ayuda mucho a pensar, pero no termino todavía de encontrarle la vuelta para poder volverlo a poner en práctica y poder seguir transmitiendo, aunque sea a través de la pantalla. Ya Sí, va a salir. es difícil porque uno está como con su experiencia y por ahí es difícil trasladarlo, ¿no? Y bueno, y ese es otro desafío también que han tenido las organizaciones, transformar sus capacitaciones que eran 100% presenciales y ahora se dan cuenta que ese contenido por ahí no es lo mismo darlo de manera presencial que tirarlo en una online. Entonces tiene que sufrir todo ese contenido una transformación que permita transmitirse de una manera en la que el que está del otro lado lo interprete casi de la misma forma que si estuviera ahí. Primero, por ahí a veces pasa por vaciarse uno de todos los preconceptos e ideas que tenía cuando nació el proyecto para poder empezar a llenarse de otros nuevos, ¿no? Porque quizás esto de la dificultad a veces pasa porque quiero pensar en adaptar lo que estoy haciendo o lo que hacía a esto, y a lo mejor no es adaptar, a lo mejor es pensar algo totalmente diferente que te permita generar estas cosas. Pero para eso primero hay que vaciarse. ¿Viste? Es como una botella, hasta que no la vacias no la puedes llenar de otra cosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me ha encantado. Nada, bueno, quería comentarles que hoy por hoy, bueno, el escenario de pandemia nos adelantó en el tiempo. Estamos en una era nueva de transformación educacional, empresarial y universitaria. Todas las nuevas maneras de este escenario nos ha permitido insertarnos en una nueva etapa. Es un aprendizaje total. Las empresas y las universidades, ninguno de los niveles educativos, ni inicial, ni primario, ni secundario, estaban preparados para algo de lo que se está viviendo actualmente. Entonces, bueno, yo como profesional de sistemas, yo soy ingeniero, hay muchas maneras de poder desarrollar software en la parte educativa, y como decía ahí la profesora, en este caso en el nivel inicial y superior, hoy por hoy, digamos, hay dispositivos que permiten incorporar, por ejemplo, aromas. Vos podés enviar un aroma a través de un dispositivo, tenés el referente y te lo envías, y hay que tenerlo instalado, obviamente. Tenés también, por así decir, sensores de movimientos que pueden hacer el reemplazo de la parte motora, por ejemplo, para personas que son no videntes. Hoy por hoy, digamos, el teletrabajo y todo lo que la escenario de pandemia nos ha insertado, es un nuevo aprendizaje, y esto ya se venía a venir, ¿sí? Creo que el mundo está en esta transformación y es el nuevo paso. La era de la digitalización y la manera de trabajar virtual, y en el caso también en la educación, también la manera de aprender de forma virtual cada vez se está haciendo más, con más acento, ¿sí? Y es la manera que creo que el futuro directamente va a estar totalmente arraigado a esto, ¿no? A la educación de manera interactiva. Gracias. Gracias a vos. Dante, por este comentario y por todos los aportes que fuiste haciendo en el chat. Y la verdad que es como decías, esto llegó y aunque la pandemia se acabe, yo creo que la educación online se va a quedar. Es algo que ya nos cambió. Entonces vamos a tener que ir adaptándonos todos. Sí, el trabajo remoto, la educación online, digamos, todas estas cosas llegaron para quedarse. Quizás vayan mutando y hasta encontrar, digamos, el formato final que van a tener. Quizás haya un híbrido entre lo que estamos viviendo, ya no sea una obligatoriedad hacerlo online, pero tampoco obligatorio que sí o sí es solo presencial. Realmente en lo que nosotros hacemos, que es el e-learning y mucho el e-learning orientado a empresas y a organizaciones, claramente llegó para quedarse y con mucha fuerza, porque tiene muchísimas ventajas y
tiene que ver con reducción de costos, con reducción de tiempos, con acercar la capacitación a todo el personal, el no tener que movilizarlo, o sea, muchísimas ventajas que hoy por hoy realmente son valoradas por muchos, ¿no? Muchísimas gracias a todos, gracias por confiar en Webdoor, en estos espacios de compartir, y esperamos verlos pronto en el nuevo webinar.